Tras casi 2 años de masacre en Gaza, con cerca de 70.000 palestinos asesinados, Donald Trump y Benjamin Netanyahu presentaron ayer en la Casa Blanca, después de la reunión que mantuvieron los dos, presentaron su plan de paz para la franja. Es una propuesta que contiene 20 puntos y que prevé de manera vaga, no muy clara, un alto el fuego en el enclave palestino a cambio de la rendición de Hamás y de la entrega de todos los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Si no, Bibi, tienes mi pleno apoyo para hacer lo que tengas que hacer. Esto es lo que le dijo Trump a Benjamin Netanyahu en un claro ultimátum a la milicia islamista, que por ahora no ha dado una respuesta oficial a esta propuesta de acuerdo de paz. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Sara, es un plan de paz que en términos prácticos supondría el sometimiento militar y político de la franja, cuyo gobierno provisional quedaría bajo la tutela de una junta internacional que estaría presidida por el propio Donald Trump y que daría pie a una reconstrucción, es verdad que con tintes de pelotazo inmobiliario. Sí, vendiéndolo como un plan de paz no solo para Gaza, sino para todo Oriente Próximo. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. El presidente Donald Trump ha desvelado esta propuesta de 20 puntos que contempla el cese de hostilidades inmediato, la liberación de todos los rehenes en 72 horas a cambio de la liberación de los prisioneros gazatíes y un periodo de transición sin Hamás ni Israel, que deberá retirar sus tropas y comprometerse a no ocupar Gaza. Habría amnistía para los miembros de Hamás que entreguen las armas y la franja la gobernaría un comité palestino, tecnócrata y apolítico, bajo la supervisión de la llamada Junta de la Paz. The Board of Peace, we call it. The Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be... Será un organismo internacional encabezado por el propio Donald Trump, Tony Blair y otros líderes. La seguridad irá a cargo de una fuerza internacional de estabilización, la ayuda humanitaria la supervisaría la ONU y aunque la propuesta no menciona la Riviera de Oriente Próximo que anunció exultante hace 6 meses el propio presidente, sí que prevé la creación de un plan para el desarrollo económico que llevará el nombre de Donald Trump. En cuanto a la creación de un Estado palestino... And creating conditions for durable Israeli security and Palestinian success. El plan abre la puerta a ello siempre y cuando la autoridad palestina implemente reformas y deja claro también que nadie será forzado a abandonar Gaza. Eso sí, si Hamás lo rechaza, Trump le da luz verde a Netanyahu para seguir con su ofensiva. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, then Israel will finish the job by itself. Y así de claro ha sido el hebreo. Si esto ocurre, piensa terminar el trabajo por las buenas. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. O por las malas. Sara, gracias. A vosotros. Las reacciones internacionales a la propuesta de Trump para Gaza son positivas, aunque en ningún caso son efusivas ni entusiastas, pero hoy son muchos los medios internacionales que hacen una lectura escéptica del plan de paz, un acuerdo de arquitectura frágil, titula Le Monde, un cheque en blanco para Israel, dice Die Welt, suficientemente ambiguo para que ambas partes parezcan aceptarlo mientras trabaja para sabotearlo, concluye la BBC. Jefe de internacional de la cadena SER, Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Y es que si nos ponemos a bucear en los detalles del texto, en esos 20 puntos de la propuesta de Trump, encontramos poca precisión y una terminología que deja la puerta abierta a distintas interpretaciones, por ejemplo, sobre la viabilidad de un posible Estado palestino. Así que, a falta de una respuesta oficial de Hamás, quien parece más conforme con esta propuesta es Benjamin Netanyahu, sabía que tenía que contentar a Trump para mantener su apoyo a Israel y se marcha de Washington con la promesa del presidente estadounidense que tendrá manga ancha para arrasar Gaza, es decir, para hacer lo que quiera, o por las buenas o por las malas, como lo hemos escuchado decir, si Hamás rechaza el acuerdo, lo que es bastante probable que suceda. De entrada hay muchos cabos sueltos, desde luego, Ángels, y el último lo ha dejado el propio Netanyahu al cuestionar uno de los puntos del plan pocas horas después de aceptarlo en público. El punto 19, que deja la puerta abierta al reconocimiento del Estado palestino. Israel no lo hará y Trump lo sabe, advertía Netanyahu después de su encuentro en la Casa Blanca. Israel ya ha incumplido otros planes de alto el fuego en Gaza en los últimos 2 años, pero esta vez ha comenzado a cuestionarlo al instante. Otra incógnita principal, la respuesta de Hamás. El grupo recibió ayer el texto, lo está analizando de buena fe, dice, la única cesión clara que contempla el acuerdo como incentivo es la liberación de 250 presos palestinos condenados
condenados a cadena perpetua, pero cuesta pensar que jamás acepte esta rendición sin al menos negociar algunos puntos. Bueno, rendición y sometimiento de los palestinos, sometimiento a una autoridad internacional desconocida y por un tiempo indeterminado. Solo se sabe que la presidirá el propio Trump y que contará con Tony Blair, que tiene además el lastre de la invasión de Irak en base a mentiras, pero nadie más, ninguna autoridad más. De momento la yihad islámica lo rechaza al considerar lo que es una receta, dice, para continuar la agresión contra el pueblo palestino. Hay más cabos sueltos, importante, por ejemplo, el grado de implicación de los países árabes y musulmanes que han abrazado este plan de Trump. No se sabe bien si van a enviar tropas para formar esa fuerza internacional que debe pacificar el territorio, si van a financiar la reconstrucción o qué van a hacer exactamente. Hay lagunas legales en el texto que anulan de un plumazo resoluciones de la ONU o de la Corte Penal Internacional. Es muy ambiguo también el planteamiento sobre la retirada del ejército de Israel. No se sabe muy bien cuándo y hasta dónde, hasta qué punto se va a retirar los soldados hebreos. Muchas lagunas en un texto que a la catedrática de Estudios Árabes, Luz Gómez, le sonaba anoche en Hora 25 a un puro y duro ultimátum. Lo terrible de lo que ahora propone Trump es que da vía libre ya definitivamente a Netanyahu para, como él dice, además lo dice con esta expresión, para acabar el trabajo. Algo con lo que le siguen presionando a Netanyahu sus socios ultras, de los que depende su gobierno y que han venido apostando por algo que rechaza el plan de Trump en uno de sus puntos, que es precisamente la colonización de Gaza. Y saludamos también a Ignacio Álvarez Osorio, es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, coautor del libro Gaza, crónica de una Nakba anunciada. Ignacio, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿A qué te suena a ti esta propuesta para Gaza que presentaron ayer Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Bueno, más que propuesta, se trata de un ultimátum, ¿no? Encaminado a que Hamás abandone las armas, se rinda y con unas garantías totalmente inciertas, ¿no? Porque le obliga a liberar a los rehenes vivos y muertos en tan solo 72 horas, mientras que no se garantiza en absoluto ni la retirada del ejército israelí, ni tampoco pues que haya, ¿no? Un horizonte político para la creación de un Estado palestino, ¿no? Por lo tanto, obedece, ¿no? Yo creo que un poco a la intención de Trump de remodelar la región, de avanzar en los acuerdos de normalización de relaciones con Israel, pero abandonando, por supuesto, los derechos palestinos una vez más. ¿Y crees que hay alguna posibilidad de que jamás acepte este acuerdo, teniendo en cuenta que si no será la excusa perfecta, y lo hemos escuchado, para Benjamin Netanyahu, porque acabaré lo que estoy haciendo por las buenas o por las malas? Bueno, Hamás ha dicho por activa y por pasiva cuáles eran sus dos condiciones, ¿no? Para firmar un acuerdo. La primera de ellas era una retirada completa de las tropas israelíes del territorio, algo que hoy por hoy no contempla en ningún caso el acuerdo firmado, ¿no? Porque cuando se habla de retirada se habla más bien de repliegue parcial y no queda claro, ¿no? Hasta qué punto las tropas israelíes saldrán, ¿no? De ese territorio ocupado, ¿no? Además habla de condicionar ese repliegue al despliegue de fuerzas internacionales de países árabes, países musulmanes, sobre los cuales no se sabe cuándo estarán listas, ¿no? Es algo que puede durar meses o años, ¿no? Entonces es algo realmente incierto, ¿no? Lo que promueve ese acuerdo y la principal baza negociadora, recordémoslo, que es la liberación de esos rehenes, tendría que ser en el plazo de tan solo 72 horas, ¿no? Con lo cual jamás se quedaría sin su principal baza negociadora. ¿Piensas que es un acuerdo ideado para que fracase? Bueno, yo creo que intenta contentar a unos y a otros y al final me parece que no contenta a nadie, ¿no? Porque es cierto que prevé, ¿no? Por ejemplo, la entrada de ayuda humanitaria. Es cierto que también promete la rehabilitación de las infraestructuras, la reconstrucción futura, pero también es cierto que no deja claro cuáles son los plazos, ¿no? Cuál es el calendario, cuál es la hoja de ruta para que se llegue, ¿no? a esos objetivos, ¿no? Hay un elemento muy positivo, sin duda alguna, que es básico, de sentido común, y es que no habrá la limpieza étnica, la expulsión de la población de Gaza
a los países aledaños, y esto lo recoge con extraordinaria claridad, ¿no? Y va en contra de lo que defendía el propio gobierno de Netanyahu, ¿no? Que hablaban de desplazamiento voluntario, ¿no? Entonces yo creo que intenta contentar a unos y a otros, pero está claro que Israel y Netanyahu han tenido la última palabra a la hora, ¿no? de plantear lo que ayer se anunció en la Casa Blanca. Incluso ha tenido la última palabra después de ese anuncio en la Casa Blanca, cuando esta misma noche ha salido a decir algo que contempla también, como lo hace todo el texto, de una forma ambigua, pero la creación de un Estado palestino, para salir esta misma noche diciendo de Estado palestino nada, y esto ya se lo he dicho a Donald Trump. Sí, cambia, ¿no? la idea de la solución de los dos estados, y habla más bien de un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera, ¿no? Aquí, una vez más, se ignora, ¿no? Y se margina y se ningunea a la parte palestina, que no está representada en las negociaciones. Es algo a lo que los palestinos están acostumbrados desde hace mucho tiempo, ¿no? No se negoció con ellos la declaración Balfour, no se negoció con ellos el plan de partición, y otra vez se les considera pues prácticamente como menores de edad que no tienen capacidad para dirigir su destino. Y por lo tanto, bueno, esto es claramente una de las lagunas, ¿no? No se ha hablado con Hamás, no se ha hablado con la autoridad palestina. De hecho, Hamás dice que no conoce, ¿no? de primera mano esa propuesta, y por lo tanto los palestinos otra vez son marginados, y esto es claramente la receta para el desastre, ¿no? Igual que pasó pues con la instauración del mandato británico, con el plan de partición, pues los palestinos son una vez más ignorados y son ninguneados, y esto ya digo que esto contribuye pues a los recelos, ¿no? masivos que hay entre la población palestina y entre las propias autoridades políticas palestinas, ¿no? De cuál es el objetivo final de Trump. ¿Y el que sale mejor parado es Donald Trump? Bueno, Donald Trump parece que está empeñado, ¿no? en promocionarse para el próximo Nobel de la Paz, pero lo va a tener difícil, ¿no? Porque ya digo que es un acuerdo de muy difícil aplicación, que deja prácticamente en manos de Israel y del gobierno de Netanyahu, ¿no? las diferentes fases del repliegue. Y bueno, incluso en el caso de que Hamás se niegue a reconocer este acuerdo, pues le da vía libre, ¿no? para que arrase por completo la Franja de Gaza, e incluso pues pueda haber una eventual expulsión de la población, ¿no? Por lo tanto, ya digo que no es un acuerdo, sino más bien es una especie de ultimátum para que Israel, para que Hamás o bien se rinda o se desarme o camine, ¿no? hacia la aniquilación. Pues Ignacio Álvarez Osorio, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Lasa, ¿y a ti qué te suena? Has dedicado las claves a él. ¿A qué te suena este acuerdo? Bueno, la verdad es que suena a una paz que esconde detrás un negocio, y un negocio inmobiliario, ¿no? Yo creo que esto es lo más relevante. Estamos viendo realmente el proyecto que ya Donald Trump nos mostró a través de un vídeo hecho por inteligencia artificial en febrero de este año, donde se visualizaba, casi en un spoiler, lo que en estos momentos estamos leyendo a través de la declaración hecha ayer en la Casa Blanca, donde se anuncian 20 puntos de un plan de paz que se concibe con una metodología muy sencilla. O lo aceptan los palestinos o tienen que atenerse a las consecuencias, y las consecuencias ya las ha descrito el propio Trump y las ha confirmado Netanyahu. Acabará el trabajo, y ya entendemos ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Que es reanudar la masacre genocida que ha acompañado el trabajo de Israel estos últimos meses, ¿no? Ver otra vez a los palestinos condenados a padecer un silencio de los corderos, donde ni la autoridad palestina es tenida en cuenta, pero ni Naciones Unidas, a quien tan solo se le confía la responsabilidad de gestionar la ayuda humanitaria, sin que pueda validar nadie que tenga legitimidad internacional para discutir estas cuestiones, teniendo en cuenta que todo esto viene de un mandato que originalmente la Sociedad de Naciones confió a una serie de potencias para gestionar la solución de un conflicto como el que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay toda una metodología que responde claramente a esta mentalidad
de una modernidad desarrollista, autoritaria, donde lo primero que se pone sobre la mesa es: vamos a transformar económicamente la zona de Gaza, y la vamos a transformar porque lo prioritario es desarrollar un plan que además reviste el nombre de un plan de desarrollo que tiene unas claras componentes inmobiliarias. De verdad, merece la pena leerse los 20 puntos, donde además se habla de crear una zona económica libre de interferencias, que promueva la captación de capitales, es decir, diseñando que la solución es una solución público-privada donde los inversores internacionales tienen mucho que decir. Se crea un comité que parece más un consejo de administración que rinde cuentas a una junta de paz donde está el presidente de los Estados Unidos con otros líderes mundiales acompañando la supervisión de un proceso tecnocrático, y se insiste en que lo tecnocrático es lo que aporta modernidad al concepto que está implementándose, es de verdad, y un concepto que al final busca un objetivo: convertir Gaza en un resort, pues como Dubái o como Doha. La verdad es que es tremendo. Eduardo, es tremendo. Sí, bueno, yo creo que consagra en parte algo que ha venido desarrollándose de un tiempo a esta parte. Israel es una sociedad, es un país democrático que ha operado con arreglo a un parlamento democrático, que vive dentro de su marco de contradicciones, como todos los países tienen, envuelto en un conflicto árabe-israelí de raíces históricas profundas que conocemos todos y que hemos tratado mil veces, ¿no? Dentro de él, de ese país, han habitado tensiones de sectores sociales que han aceptado la visión palestina sobre el territorio y otros sectores que no la han aceptado. Esos sectores, los que eran capaces de convivir con una visión palestina en términos de convivencia, en paz, de dos estados, tenían una cierta sintonía con la posición diplomática expresada por la gran mayoría de los Estados miembros del sistema ONU, que imaginaban un posible escenario de paz basado en los viejos arquetipos, que eran convivencia de dos estados con fronteras más o menos estables en la línea de la guerra del 67, con una capitalidad compartida en la ciudad de Jerusalén, conviviendo en paz y desarrollándose armónicamente. Esta era el aspiracional de Naciones Unidas. Los sectores de la sociedad israelíes más cercanos a esa posición estaban más en sintonía con ella. De un tiempo a esta parte, Benjamín Netanyahu, desde el 7 de octubre, los atentados terroristas de Hamas, hasta esta parte, Benjamín Netanyahu ha impuesto la otra visión. Y este acuerdo con el señor Donald Trump consagra una visión del territorio donde está completamente excluida la visión que tiene Palestina del propio territorio. Me organizo yo por fuera, con el apoyo exterior del presidente de los Estados Unidos, para tomar mis decisiones en línea de lo que contaba y expresaba ahora, en mi opinión, de manera brillante José María Lasalle, sobre lo que tiene que ser el territorio. Lo decido yo. Y tú tienes dos opciones: o lo aceptas, o Bibi, como dice Trump, el señor Benjamín Netanyahu, con no sé cuántas causas judiciales por corrupción, fraude, abuso de confianza, etcétera, etcétera, en los tribunales israelíes, abiertas todavía, hará lo que tenga que hacer. Y eso que hará parece que es completar lo que ha empezado desde hace tiempo, que es un genocidio de exterminio completo de la población palestina del territorio. Primero anuló su capacidad de fijar una visión del territorio y después anuló a la población que habita en el territorio. Conclusión, me lo quedo yo. Bueno, huele más a una amenaza, a una especie de ultimátum, a un o lo tomas o lo dejas, que a un acuerdo de paz que parta de un diálogo entre las partes, con visiones multilaterales acompañándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la visión económica, déjame un momento, Cristina, porque me acaba de entrar ahora Bayo el acuerdo que decía Lasalle. Léanse los 20 puntos porque vale mucho la pena, y precisamente sobre lo que decía Lasalle de convertir, que era el objetivo inicial, y así lo manifestó y quedó clarísimo en ese anuncio de inteligencia artificial, que en aquel momento nos pareció a todos una auténtica locura y que ahora vemos que ese era el objetivo y que tiene visos de convertirse en realidad. En el punto 10 dice: se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Oriente Medio. Estaban los ejemplos que tú estabas poniendo. Numerosas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo prometedoras han sido elaboradas por grupos internacionales bien intencionados y se considerarán para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza necesarios para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza. ¿Más claro? O sea, algunos puntos hemos dicho que eran ambiguos. Este no es nada ambiguo. Parece el plan de desarrollo de López Rodó, es decir, esa modernidad autoritaria que transformó una economía agraria y atrasada,
subdesarrollada como era la española de los años 50 en la 10ª economía del planeta. Pues esto es lo que está buscando a través de un pelotazo inmobiliario. Es una cosa realmente... Cristina. Claro, estamos hablando del perfil de dos personajes que son Trump y Netanyahu, que nos generan un enorme escepticismo y que efectivamente su evolución sobre este conflicto ha ido variando. Trump criticó hace poco los intentos de Netanyahu sobre Cisjordania, ahora hay un plan de paz. Yo, en todo caso, a pesar de las críticas, a pesar del escepticismo, a pesar de la prudencia que podemos tener sobre alguno de los puntos de este acuerdo, creo que es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Sinceramente lo pienso, después de 2 años de una matanza, de un genocidio. Tiene lógica que se pida la rendición de Hamás, es un grupo terrorista que entrega las armas, se promete incluso una amnistía, se les pide que no sean unos agentes activos políticos en el futuro de la Franja de Gaza, cosa que me parece bien. Hay que recordar que la Autoridad Nacional Palestina, ha recibido... Es que no va a haber ningún agente político en el futuro de la Franja de Gaza. Sí, se habla de un gobierno provisional, efectivamente, de tecnócratas, pero se habla de la provisionalidad. Es decir, es verdad que nos faltan concreciones temporales sobre muchas de las propuestas que hay, claro. Pero incluso la Autoridad Nacional Palestina lo ha recibido, no con entusiasmo, pero lo ha recibido de manera positiva en muchos países árabes. Creo que lo prioritario es parar la matanza que se está produciendo por parte de Israel. Posiblemente lo que habría que hacer es pedir muchas más garantías a Israel. Ya hemos visto que Netanyahu a la salida ya cuestionaba aquello de que no va a haber un Estado palestino. Yo me gustaría ser positiva. No lo sé, no sería la primera vez que Netanyahu rompe una tregua. Esto ya ha pasado en 2 años, yo creo que ya ha pasado como 3 o 4 veces. ¿Que es un principio de acuerdo? Pues sí. ¿Que tiene algunos puntos dudosos? También. ¿Que no establece cuestiones concretas sobre la implementación de algunas de las medidas? Sí. Pero que puede ser un primer paso para que Israel acabe con la matanza y la masacre de civiles en la Franja de Gaza, yo creo que también. Querría ver el aspecto positivo de algunos de los puntos de este acuerdo. Veremos cuál es la respuesta de Hamás, que es importante para ver si esto llega a algún sitio o no.